Acompáñame por favor a Romanos, capítulo 8, verso 28. Dice la palabra: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Qué tal si lo lee conmigo? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Diga conmigo: todo es para mi bien. ¿Qué tanto lo puede creer? Pero cierre los ojos un momento y piense en el momento más terrible de su vida. Por favor, un momentito. Cierre sus ojos. Algo que usted diría: Señor, no quiero volver a repetir eso. Eso fue tan duro, Dios. Ahora diga conmigo: eso es para mi bien. Puede abrir los ojos. Porque en el momento en que usted está pasando ese tiempo de crisis, de dolor, de enfermedad, del diagnóstico, no sé, del divorcio, del momento difícil, usted y yo no podemos creer que es para bueno, ¿cierto que no? No podemos creer que eso Dios lo va a usar para bendecirnos. Pero el Señor dice en su palabra que todo va a operar para mi bien, que todo va a operar para bendecirme. Y hoy hemos titulado este mensaje: el quebrantamiento no es el fin. Dígalo conmigo: el quebrantamiento no es el fin, no es el final. Es el inicio de una nueva vida. Y Dios, nuestro Dios, que es tan poderoso, más poderoso que el momento difícil, más poderoso que la enfermedad, más poderoso que la quiebra financiera, más poderoso que el momento de crisis que tú estés viviendo. Él es más poderoso que eso. Y Él es soberano sobre ese problema. Puede hacer que todo eso malo termine en algo muy bueno para ti. Porque esa es la bondad de Dios sobre nosotros. En medio de la oscuridad de no ver nada, Dios va a sacar algo bueno de allí. Y Dios va a usar eso para hacernos más fuertes, más fieles y más dependientes de Él. Si no sabía para qué sirvió eso, dígalo conmigo: voy a ser más fuerte, más fiel y más dependiente de Dios. ¿Será que eso que viviste difícil no es lo que te tiene hoy aquí? Vamos, cuéntele al lado. ¿Qué fue eso tan duro que un día te hizo buscar a Dios y hasta hoy estás con Él? Entonces Dios, a través de las situaciones difíciles que estamos enfrentando o que hemos enfrentado, buscaba hacernos fuertes, buscaba que fuéramos fieles y que nos convirtiéramos en gente dependiente de Dios. Y cuando leemos Romanos 8:28, el Señor está diciendo, y nótese que dice: todas las cosas, no algunas cosas, no las cosas buenas, dice todas las cosas. Incluye lo doloroso, incluye lo inesperado, incluye lo aparentemente insoportable, lo aparentemente intolerable. Tú dices: yo no voy a aguantar esto. Incluye esas situaciones donde tú te sientes impotente, incluye esas situaciones donde tú te sientes vulnerable, que no puedes hacer nada. Incluye todo eso, todas las cosas. Y me gusta mucho cuando José le está diciendo a sus hermanos: miren, todo eso que ustedes planearon para hacerme mal, mi Dios lo dispuso todo para bendecirnos. Para que hoy yo estuviera aquí y pudiera salvar a mi familia. Entonces, nuestro Dios, que ve el fin desde el principio, sabe qué viene después de esa prueba o de esa dificultad. Génesis capítulo 50, verso 20. Dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. En algún momento muy difícil de mi vida, yo le decía al Señor: ¿pero a quién maté? Porque yo creía que lo que yo estaba viviendo era producto de un castigo. Y realmente era Dios estaba tratando conmigo para quitarme mucha independencia de lo que yo creía que yo podía hacer sin Dios. Estaba el Señor enseñándome a ser dependiente de Él. Y todo eso malo que me estaba aconteciendo a mi alrededor, Dios me estaba potencializando para que lo amara más, para que lo conociera más, para que viera su poder obrando en mí, para que yo realmente conociera a ese Dios de poder.
Entonces, quiero compartirte a través de este mensaje cómo el labrador de nuestra vida hace un proceso en nosotros para transformarnos. Diga conmigo, transformación. En las manos de ese labrador, usted y yo vamos a ser transformados. Y mire el Señor que en la Biblia usa muchas parábolas, nos compara a nosotros con la viña. Acompáñeme a Isaías capítulo 5, verso 1 al 2. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Y es que esta representación de la viña era lo que el Señor esperaba que la humanidad le diera. Es decir, Adán y Eva en el huerto del Edén eran esa viña. Y cuando decidieron desobedecerle a Dios, dieron uvas agrias. Usted y yo, siempre que decidimos desobedecer a Dios o cuando estamos fuera de Dios, de su voluntad, vamos a dar uvas amargas. Pero dice la palabra que Jesús se definió a sí mismo como la vid verdadera. Y dice que ahora nosotros, los hijos de Dios, fuimos injertados, sería la palabra correcta, injertados a la vid verdadera. Y usted y yo, que ahora estamos en la vid verdadera, vamos a dar uvas dulces. Diga conmigo, yo voy a dar una buena cosecha. ¿Por qué? Porque ya no depende de nosotros. Porque Jesús es la vid verdadera. Y ahora que nosotros somos la viña del Señor, vamos a dar una buena cosecha. Entonces voy a contarles de manera representativa cómo el maestro viticultor, el Señor que cuida su viña, que somos nosotros, trata con nosotros para convertirnos en esas personas que Él quiere. El primer paso que hace el Señor es enterrar la semilla. ¿Cuántos siembran aquí? No sé, arroz, maíz, no sé, la matica de la casa. ¿Cuántos siembran? ¿Qué hace usted? Entierra la semilla. Y ese es el primer paso. Juan capítulo 12, verso 24. Dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Hágala así al lado, tienes que morir. Hágala así, huele a muerto, a ver. ¿Sabe por qué? Porque el plan de Dios para que nosotros resultemos digamos, en un vástago que florece, en algo que da fruto, es que la semilla tiene que morir. Y la muerte no es la muerte física del entierro en el cementerio, no, es una muerte del yo. Golpéese así, carne, tienes que morir. Pero esta carne no solo incluye los deseos físicos, incluye la voluntad, incluye tu manera de vivir, tu estilo. Es que a mí me gusta así, sí, pero así no le gusta a Dios. Es que yo estoy acostumbrado a vivir así, no, pero es que el Señor quiere transformarte. Por eso se trata de un morir, dejar de ser tú. Porque cuando el Señor dice en su palabra, dice, y estaba diciendo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Es necesario que yo muera para que Él pueda vivir en mí. Te digo algo, el Señor no se va a formar en ti a menos que tú mueras. Porque Él no se va a desarrollar en nosotros en una doble personalidad. A veces me parezco a Dios, a veces no. A veces soy yo, independiente. Y a veces soy tan cristiano y tan devoto que hasta los ángeles bajan. No, porque Dios no actúa así. Acuérdense que Él es o frío o caliente. O conmigo o contra mí. Entonces por eso tú tienes que tomar decisiones. Entonces recuerda, el primer paso en el trabajo del maestro viticultor para que tú puedas dar una buena cosecha es enterrar la semilla. Y diga conmigo, tengo que morir. Tienes que morir a lo que más te gusta. Y yo creí por mucho tiempo que cosas que a mí me gustaban no me hacían daño en mi vida con Dios.
Y les quiero decir algo, me hizo dar vueltas alrededor de la misma montaña sin nunca llegar a ninguna parte. Yo creí que ciertas cositas de mi estilo de vida no le hacían daño a mi vida espiritual. Y el Señor me decía, no te permite el crecimiento. Señor, pero ¿cómo que escuchar este cierto tipo de música si yo cuando yo oro, yo oigo música cristiana, pero el resto del día yo puedo oír otra música? Y me decía el Señor, no, porque es que tu ser espiritual es como si tú tomaras aguas. Entonces imagínese que usted en la mañana se toma un vaso de agua puro, pero el resto del día usted toma agua putrefacta, de a poquito. ¿Será que usted no se contamina? Total. ¿Qué pasó con el agua pura que usted se tomó en la mañana si el resto del día usted tomó agua sucia? Se perdió el agua pura. Si usted viene el fin de semana a la iglesia y se toma el agua pura de la palabra de Dios y mientras estamos en adoración y hermano, el Señor le bendiga, amén, aleluya, Dios está conmigo. Pero el resto de la semana y el resto de los días nosotros estamos en un ambiente donde hay maldición, donde hay pelea, donde hay gritería, donde hay odio, donde ofrecemos puño, patada, pelea, ¿sí? Donde en nuestra vida hay amargura, donde hay desacuerdos. ¿Qué va a pasar? Lo que tú recibes se reduce en nada. Entonces acuérdate, es una vida de morir. Lo reto a que esta semana, cada mañana, usted le diga, Señor, ¿en qué tengo que morir hoy? Porque la tarea tiene que empezar en pequeño. ¿En qué tengo que morir hoy? ¿A cuánto no les gusta cocinar? Levante la mano. Más alto, los demás supongo que cocinan, me van a invitar a su casa. ¿Cuánto no les gusta cocinar? Muera, esta semana muera y ofrézcase para cocinar en su casa. ¿Sí entendió cómo es? Listo. ¿A cuánto no les gusta lavar los baños? A ver, ¿a cuánto no les gusta lavar los baños? Yo me incluyo ahí, no me gusta lavar baños. Ofrézcase en la casa para lavar los baños. Mire, cuando usted y yo decidimos morir voluntariamente, el Señor no nos va a poner en escenarios donde va a ser más difícil, porque usted lo escogió. ¿A cuánto les gusta hacer favores? Así, no sé, irse a cuidar un enfermo todo el día, ¿sí? ¿A cuántos no les gusta eso? ¿Cuántos no? Ay, no, a mí no me gustan las clínicas, no me gustan los funerales. Mire, no, a mí eso me parece tan difícil. Y yo, ay, le tengo asco al vómito, a cuidar un enfermo. ¿A cuántos no les gusta eso? Les es difícil hacer eso. Ofrézcase para hacer eso. Ofrézcase para hacer lo que a usted no le gusta hacer. Y hágalo con amor. Porque adicional, si usted lo hace, pero lo hace de mala gana, perdió el tiempo. ¿A cuánto no les gusta hacer aseo? Desocupar el closet, limpiar los zapatos, arreglar la casa. Ay, los demás están sobrados. ¿Ah? ¿A cuánto no les gusta? Bueno, más difícil. ¿A cuánto no les gusta lavar ollas y calderos? Mujeres, se nos dañan las uñas. Ajá. Mire todo el mundo. Ofrézcate esta semana. Diga, esta semana déjenme los calderos y las ollas a mí. Y mientras tú lavas esas ollas y en esos calderos, tú le vas a decir, Señor, estoy sometiéndome a la muerte voluntariamente. Miren, lo más difícil, alguien te está insultando. Tú sabes que tienes la razón. Alguien te está llevando la contraria, pero tú decides callarte. Que cuando te vean el chorrito de sangre por aquí te digan, ¿qué te pasó? Entonces me mordí la lengua. ¿Ah? Porque dígame que si no es un trabajo duro quedarte callado cuando tú quieres hablar. Y ahí empieza usted a morir. ¿Cuántos van a hacer ayuno de silencio esta semana? No el látigo de la indiferencia, ¿oyeron? No te hablo, estoy haciendo ayuno. No. Es que tú quieres refutar, es que tú quieres dar tu argumento, es que tú quieres pelear, es que tú quieres decir, no es así. Pero te quedas callado y sonríes. La sonrisa del bobo, ¿eh? Y la gente te está preguntando, ¿y qué te pasa? No, tengo una risa nerviosa. Pero estás muriendo. ¿A cuánto les gusta morir? Ninguno de nosotros escogería morir. Pero dice la Biblia que nuestro Jesús aprendió obediencia por lo mucho que sufrió. Y esa es la doctrina de Jesús. Dice que si te piden ir 1 milla, tú vayas 2. Que si te piden la camisa, des también la capa. Que si te pegan en una mejilla, des la otra. Pero nosotros somos muy ligeros para decir, no le hablo más. ¿Cierto? Estoy bravo.
Y el Señor, ¿cuántas cosas hizo Dios por nosotros? Entonces acuérdate, el primer paso para ser limpiado en nuestra vida es morir. Diga conmigo, morir. Tengo que morir. Tengo que amar y saludar a aquel que me cae gordo. Tengo que decir, ay, te amo con el amor de Cristo. ¿Sí? Pero vamos a hacer el proceso de morir. Mujeres, aprovechen, estos hombres van a lavar ollas esta semana. Van a tender la cama, van a servir el desayuno, van a arreglar a los hijos. Ay, es que ellos quieren es contigo. Papá, pero tú te vas a ingeniar la manera de bañar a esos muchachitos sin llorar, de peinarlos sin llorar, de arreglarlos para el colegio sin llorar, porque la mamá lo hace. Vamos a morir, a morir. Es decir, vamos a salir de nuestra zona de comodidad. ¿A cuánto les gusta hacer el devocional a las 4 de la mañana? Muy poquitos. Tienen tarea todos esta semana. ¿Sí? Te voy a decir algo para que no lo veas así. No es porque a esa hora tú seas más espiritual. No es porque a esa hora Dios te escuche más. Es porque tú estás diciéndole a tu carne que ella no manda. ¿O no es así? Carne, tú quieres dormir hasta las 9 de la mañana, pero hoy te vas a levantar a las 4. Pero porque tú le vas a enseñar a esta carne a someterse. ¿Sabe qué pasa cuando nosotros no sometemos a esta carne? Nos sale en cualquier momento. Y usted oye una palabra desacertada, maldicha. ¡Uy! Se me salió, qué pena. ¿Qué pasa? No tenía dominio propio. Y no tenía dominio propio porque nunca se ha dominado a sí mismo. Nunca ha estado dispuesto. Mire, ¿qué pasa con la gente que no logra hacer dieta? No tiene dominio propio. Si usted sabe que no se puede comer esa media torta de chocolate, ¿sí? Aún así se la come y aún así se come todo grasoso, se come aquello, esto que usted sabe que no debe, pero no se domina en su carne. Entonces acuérdese, eso hace parte del morir. Morir es disponerse para que Dios haga en nosotros lo que Él quiere. No sé, ¿cuántos les es fácil quejarse? Quejarse de todo. Del calor en Montería esta semana. Aproveche y diga, Señor, voy a morir a la queja. ¿Y cómo estás? Divinamente. Ay, no, eso está corriendo un fresco. ¿Ah? Pero porque tú sabes conscientemente que estás haciendo un trabajo para no quejarte. No sé, ¿qué es lo que usted más se queja? Mire, se acabó la leche, el pan, y ya se acabó. ¿Qué es lo que usted más se queja? No se piense. Llegaron los servicios, los hijos pidiendo, el trabajo difícil. ¿Qué es lo que usted más se queja? Y haga la tarea esta semana. Anote ahí, por favor, tarea en grande. Esta semana, morir. Señor, voy a morir. ¿Por qué? Porque mi carne va a ser sometida, Padre, para que pueda dar fruto. El primer punto. El segundo punto, donde el labrador, el maestro viticultor trabaja en nosotros, es en tener confianza en la oscuridad. ¿Cuántos de ustedes sembraron la semillita de frijolito en el algodoncito, en el vasito? Y uno iba todos los días a ver. Ay, huele a feo, se pudrió. ¿Sí? Y usted iba a ver y no crecía y no crecía. Y es que te voy a decir algo. Tú entierras la semilla, pero tú no ves nada. Y vas a tener confianza que en medio de no ver nada, nosotros vamos a confiar que nuestro Dios sí está obrando. ¿Cuántos han hecho ayunos largos? 21 días, 40 días. Y tú terminas el ayuno y no pasó nada. Pero te digo algo, nunca te vas a dejar Dios sin respuesta. Nunca te va a dejar sin respuesta. Hace algunos años yo le estaba orando a Dios porque me diera una respuesta. Tenía que tomar una decisión de algo muy difícil. Y yo empecé a hacer un ayuno de 40 días. Nunca había hecho un ayuno de 40 días. Y el ayuno de 40 días consistía en madrugar mucho, orar, pero adicional, pues no comer esa mañana, sino después de 3 de la tarde, comida liviana. Y esos 40 días estar en pro de orar por esa petición. Terminé los 40 días, no pasó nada. Pasaron 10 días después y alguien llegó. Y Dios me dio allí la primera puerta que yo tenía que tocar para empezar una batalla de casi 2 años para poder ver la luz de ese milagro. Entonces, a veces nosotros somos muy inmediatistas. Hacemos algo hoy y queremos la respuesta mañana. Pero acuérdese, la semilla se va a enterrar, pero usted va a confiar que Dios no va a dejar sin recompensa nada, nada, nada.
Miren, yo me alegraba tanto ahora que estábamos ahí en el camerino, como le digo yo, Francisco de Borbón, el que estaba ahora haciendo el teatro, me estaba contando un testimonio de cómo Dios le dio su trabajo en pleno musical de diciembre, aquí mientras estábamos haciendo la obra de teatro. Y yo le decía, Señor, gracias porque tú le pagas a todo el que sirve en tu casa. Y a veces están los servidores bajo el sol, los que están cansados en cámara. Y yo le digo, ay Señor, la iglesia no tiene cómo pagarles a ellos, pero Dios les paga. Porque la semilla que ellos están enterrando en secreto, nuestro Dios sabe cuándo va a florecer. Dios es fiel en hacerlo. Entonces, comprométase usted allí a enterrar su semilla y luego en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la dificultad, usted va a creer y va a confiar plenamente de que en medio de esa situación Dios no ha perdido el control, de que no es el final y de que Dios sí está trabajando en usted. Por un largo tiempo, yo hablaba con alguien que tenía problemas, tenía deudas porque compraba demasiados zapatos y demasiada ropa. Y yo le decía, el problema no está en que gastes y estés endeudado por eso. El problema está en que en tu corazón tienes un vacío y una necesidad que no has sanado. Y es que tú crees que la ropa y los zapatos son los que te dan valor como persona. Necesitamos sanar el vacío que tienes de la escasez de la niñez, de la baja autoestima que tú tienes. Y me dice, ¿y qué me propone? ¿Cuál es la solución? Yo le dije, vamos a sanar tu corazón, pero paralelo a eso, nos vamos a quedar con 2 o 3 vestidos y 2 pares de zapatos por 6 meses. No, eso es imposible. ¿Y ustedes qué creen que hizo? Se fue brava, no quiso asumir el ayuno, pero después de un tiempo se sometió al ayuno. De empacar todo en una maleta, de decir, aquí está todo y yo voy a vivir con esos 3 vestidos y esos 2 pares de zapatos. ¿Pero por qué? Acuérdense, estaba muriendo a algo. Para que en ese proceso Dios sanara lo que había en su pasado. Todos nosotros tendemos a buscar escapes. ¿Por qué? Porque no huimos, no vamos donde Dios en el trato, sino que huimos del trato de Dios. No nos gusta. ¿Quién escoge lo difícil? Ninguno, ¿cierto? La puerta ancha, no la puerta angosta. Y dice la palabra que es la puerta angosta. Pero en medio de la oscuridad, nosotros vamos a confiar que Dios tiene planes de bien para nosotros. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Diga conmigo, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces quiero decirle, debemos tener la confianza de que mi Padre quiere lo mejor para mí. Diga conmigo, mi Padre quiere lo mejor para mí. Y nosotros debemos aprender a descansar en Dios. Aún, mire, si la puerta se cerró, toqué esa puerta y no me dieron el trabajo, no pasé en la universidad, no me salió el negocio, Dios me está protegiendo. Bueno, Señor, yo había orado por esto, pero si no salió, aún allí, Señor, tú me estás mostrando tu voluntad. Si Dios te cambió los planes, ahí Dios te está guiando. A veces las cosas no resultan como queremos, pero es necesario que podamos menguar para que Él crezca. Tercero, el tercer paso del maestro viticultor es: la poda no es un castigo. Diga conmigo, la poda no es un castigo. Recuerden que cuando en el Evangelio de Juan nos habla de que el Señor corta la rama que no da fruto y la poda para que lleve más fruto, es el proceso que Dios hace con nosotros para quitar lo que estorba. Y en el caso de la semilla, en el caso de la uva, el Señor en este momento está limpiando sus racimos. El Señor está allí haciendo su trabajo de limpieza en nosotros. Y te quiero decir, lo común en nosotros es que cuando llega la poda, cuando llega el momento difícil, no sé, te bajaron el sueldo, te quitaron la comodidad, te pusieron más trabajo, ahora te toca ir más lejos, ahora te tocó más complicado, ahora se te vino a vivir la suegra a la casa, ahora, no sé, se te complicó la situación, te dieron un diagnóstico negativo, te quedaste sin trabajo. En ese momento tú tiendes a pensar que Dios te está castigando. O a veces empiezas a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí esto?
Y te quiero decir algo, tratamos de buscar razones, pero ¿qué me faltó? Que a mí no me dieron eso. ¿Y por qué me vino esto? Pero te quiero decir, el que tú lo comprendas no minimiza la situación. El que tú lo entiendas no hace que salgas de la situación. Entonces no deberíamos gastar energía ni mente en eso. Sino deberíamos decirle, Señor, me estás moviendo, estás metiéndome en una zona difícil, pero yo voy a confiar, Dios, de que tú tienes control en mi vida y de que tú me estás podando porque quieres que yo dé más fruto. Y en ese momento nosotros podamos creer que la poda no es para matarme, sino para sanarme. Hace unos años me tocó trabajar con una mujer muy difícil. Si usted le decía bueno, era malo. Y si le decía malo, también era malo. Dice, Señor, pero no tiene lado. Es una mujer muy herida. Quítamela de aquí, Dios, por favor. Y el Señor me decía, yo quiero que sepas que ella es el horno de fuego para ti. Y hasta que tú no pases la prueba, yo no la voy a quitar de tu lado. Entonces, la gente difícil que está a tu lado no es para que tú le ores a Dios que te la quite de allí. Es para que tú le preguntes, Señor, enséñame cómo amarla. Dios, ayúdame. Señor, ayúdame a verla como tú la ves. Mire, ya aprendí algo que me ha servido para toda mi vida. Y es, ella no actúa así porque ella quiera. O sea, cada vez que yo le veía una actitud terrible, que maltrataba, que era injusta en su trabajo, que agredía a la gente, que hacía mal el trabajo que hacía conmigo, pero era mi compañera de trabajo, el Señor me decía, acuérdate que ella no actúa así porque ella quiere. Ella no actúa así porque ella quiere. Y eso hacía en mi corazón que yo le tuviera compasión y misericordia. Y yo le decía, Señor, la bendigo, la bendigo. Y le sonreía. La bendigo y le sonreía. Y así me fui ganando su corazón y un día le dije, ay, te invito a almorzar. Y me va a invitar a almorzar. Ay, sí, vamos. Después le traía un chocolate. Después oía que su hija estaba de cumpleaños y le traía un regalo para su hija. Después, cuando ya ella empezó a sentir que yo de verdad tenía afecto por ella, un día le dije, ¿me permites orar contigo? Y empezó a abrirme su corazón. Y fuimos las mejores amigas hasta el día de hoy. Somos muy buenas amigas. Y ella pudo conocer a Cristo. Pero usted y yo tenemos que saber que en el momento de la poda, en el momento de eso que te está doliendo, de eso que no te agrada, de eso que no te gusta, el problema no es de los demás. Es una prueba para mí. Diga, es para mí. Es trato para mí. Y Dios espera que tú puedas superar esa prueba. Diga conmigo, prueba superada. O si no te vas para Playa Baja. Significa que hasta que no pases la prueba, el Señor no te va a pasar al siguiente nivel. Tú dices, ay Señor, pero esta prueba ya yo la pasé. ¿Y por qué la estás pasando otra vez? De pronto hay algo más que el Señor quiere purificar. Entonces quiero decirte que en ese momento en que el Señor está podando tus ramas, en el momento en que tú estás en medio del sufrimiento, el labrador está trabajando en ti. Diga conmigo, el labrador está trabajando en mí, me está limpiando, me está purificando, me está sanando. Y nosotros ante el sufrimiento podemos tener dos perspectivas. Una, o podemos creer que estamos siendo devastados, asfixiados por la gravedad de la circunstancia y nos llenamos de amargura, de ira, de rabia, explotamos y creo que eso nos agrava más la situación. O lo segundo, podemos reconocer que Dios nos está limpiando para producir una gran cosecha. Yo fui entrenada un tiempo en que todos los años yo cambiaba de trabajo y no era fácil. Acomodada al equipo de trabajo, hacer lo que yo sabía hacer, con la gente que me gustaba, cerca de mi casa. Y yo le decía, Señor, prospérame, pero cada vez que yo le decía, Señor, prospérame, venía un momento en el que el Señor me llevaba, como diríamos, a estirarme más, a estirarme la tolerancia, a estirarme el perdón, a estirarme la buena cara en medio del momento difícil, a estirar más y más y más en mí. Y entonces recuerdo que ese año yo le decía, Señor, necesitamos más ingresos porque mira que no nos alcanza para esto, para aquello. Y el Señor, bueno. Y fue a hablar y a las 2 semanas yo tenía una propuesta de trabajo, pero miren, me tocaba casi 1 hora de pie en una buseta.
me tocaban unas oficinas lejísimos y me tocaba viajar por todo el país y era cansón, era agotador. Cuando yo le pregunté a la persona que me iba a entrenar, yo le dije, ¿cuál es el horario? Me dice, no, hay un turno que entra a las 7 de la mañana y sale a la 1. Y el otro turno entra a la 1 y sale a las 9 de la noche, pero como usted es el jefe, le toca venir a los 2 turnos. Yo, ¿pero cómo? Sí, entonces yo le decía, Señor, pero yo te pedí que me prosperaras, pero no que me hicieras trabajar más. Entonces el Señor era calla y espera. Entonces, en la medida en que yo esperé que Dios organizara todo y que tenía humildad y espera y paciencia, yo creí que Dios estaba trabajando, Dios me sorprendió. Dios me sorprendió ese año porque no solo era el sueldo básico, sino las comisiones adicionales. De verdad que Dios lo hizo. O sea, fue sorprendente cómo Él prosperó. Pero la mayoría de nosotros no queremos ser llevados a ser estirados en lo que sabemos dar. No queremos que nos saquen de esa comodidad. No queremos dar más. Entonces recuerda que la poda es para sanarte. La poda es para limpiarte. Y algo adicional de la poda, quiero que sepas que cuando Dios se toma el trabajo de podarte y de purificarte, es porque te va a usar. Va a usar a los de aquí apenas. Te va a usar. Cuando Dios se toma el trabajo de limpiarte, de purificarte, de meterte en condiciones extremas, es porque te está preparando para usarte. Él no va a dejar eso en vano. Entonces, Dios no se está tomando el tiempo para limpiarte y purificarte, para no usarte. Él está preparando una vasija nueva, limpia, para depositar su vino nuevo en nosotros. El cuarto paso o el cuarto punto del maestro viticultor es cuando la uva es arrancada. Entonces quiero que pienses conmigo, el primer punto es cuando se entierra la semilla, ¿cierto? El segundo punto es cuando en medio de la oscuridad tú crees que Dios está haciendo crecer la semilla aunque no veas nada. El tercer paso es cuando ya creció pero el Señor la está podando. Y el cuarto paso es que la uva está lista y el Señor la arranca para poder hacer el vino. Y quiero decirte, en el momento en que la cosecha es recogida, viene la selección de la uva. La que está lista, la que ya se dañó o la que está verde. ¿Para qué? Para que la uva entre a la prensa, para hacer el jugo, para que salga el vino. Y haga conmigo así. La prensa, donde es machacada la uva. ¿Duele? Es un proceso doloroso, pero el Señor necesita separar la pulpa del jugo y va a tener que ponerle presión, haga conmigo así, presión a la prensa hasta que no quede nada en la uva y salga el mejor jugo. Y después que espichan y prensan la uva, pasa el filtro donde se pone agua y se lava hasta que solamente sale la conchita, las semillas y lo último que no puede ser triturado. Pero en ese proceso quiero que pienses cómo Dios está quitando lo que estorba para el jugo. Dios está quitando lo que daña su obra en nosotros. Está quitando los malos hábitos, nuestro estilo de vida viejo, dice la palabra. Vístanse del hombre nuevo que está vestido, que está revestido según Cristo. Y quítense la vieja naturaleza pecaminosa. Tenemos muchos malos hábitos de nuestra vida sin Dios. Nuestra manera independiente de hacer las cosas, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, la terquedad. Mire, si hay algo que no nos deja obrar conforme al Señor es la terquedad. ¿Cuántos se reconocen tercos aquí? Levante la mano alta. Diga, hoy soy libre de la terquedad. Se fue. Porque mire, cosa dura el ser terco. Y se los digo porque Dios ha trabajado mucho en mí, porque es muy terca. Era en el nombre de Jesús. Muy terca, llevada de mi parecer, hacer las cosas a mi manera. Y el Salmo dice, no seas terco como el mulo. Hágale así al de al lado, ya no eres un mulo. Ahora eres un burro chiquito. Ahora eres un mulito pequeño. Porque dice el Señor que el mulo necesita ser llevado, ¿cierto? Con esa rienda. Y el mulo quiere para allá. Y el Señor jala para acá. ¿Sí? Que te estoy diciendo que es por la derecha y tú no por la izquierda, Señor.
Y estás como haciendo pulso con Dios. Haga así. ¿Cuántos hacen pulso con Dios? La voluntad permisiva de Dios. Mira, Señor, ese es el negocio, esa es la casa. Mira, Señor, es esto. Y estamos como queriendo darle órdenes a Dios y diciéndole a Él cómo lo tiene que hacer. Y cuando tú tiras el brazo, le dices, ¿sabes qué, Dios? Tú ganas. Eso es una pelea perdida. Porque Él manda, ¿o no es así? Y hay del necio que crea que le puede ganar a Dios. Porque esperita da, pero rebajita no. Bueno, tú dices que es así, listo, vive este año así. Y cuando se acaba el año y tú dices, ay, Señor, no tuve los resultados. Bueno, este año vas a vivir como yo te digo que vivas. Entonces, la uva necesita ser llevada a la presión, a la prensa donde se hace el vino. Y quiero decirle algo para que usted se lleve conmigo este mensaje. Hágase ya otra vez, presión. Presión, y despierta el que está al lado. Presión para hacer el vino. Y mire, es que la presión quiere hacer en ti, continuar en ti, fundamentar en ti la fe para la visión que Dios te entregó. Dios espera que a través de la presión usted y yo seamos fuertes espirituales, fuertes en resistir, fuertes para no quejarnos, fuertes para no rendirnos, fuertes para permanecer firmes y fieles hasta que el Señor venga. Porque mire, muchos de nosotros somos muy débiles. Se nos presenta un problema, ay, yo no vuelvo a la iglesia. Ay, no, allá me miraron maluco, allá ni me voltean a ver. Yo no le caigo bien a ese líder. Y se van de la iglesia por eso. Entonces, ¿qué significa? Que somos presa fácil para Satanás. ¿O no es así? Ay, no, mire, yo no voy a volver a la iglesia porque cada vez que voy a la iglesia tengo problemas con mi marido. Yo le dije, bueno, entonces quédese con el Dios de su marido. Porque le quiero decir una cosa. Nosotros tenemos que buscar a Dios primero. Y pase el tiempo difícil de que el esposo se enoje. Haga todo lo que tenga que hacer en su casa. Deje la casa como una tacita de plata. Hágale la mejor comida a ese hombre. Déjele todo. Mi amor, ahí te dejé tu comida, te dejé todo. Para que él no tenga queja contra usted. Porque lo contrario es cuando el hombre viene aquí a la iglesia y dice, mire, cuénteme, esta mujer pasa metida aquí, pero vaya a ver la casa. Desorganizada, no hay comida, los hijos así abandonados. Y ella quiere pasar metida aquí en la iglesia. Está mal, ¿cierto? Porque no estamos siendo testimonio. Pero cuando yo tengo mi casa en orden y yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Dios está primero, voy a congregarme, voy a buscar a Dios. Nada más. Pero no podemos ser presa fácil del enemigo. Dios quiere que seamos fuertes. Haga conmigo así, fuertes. Fuertes espirituales. Viene la dificultad, pero estamos en el Señor. Dios no nos suelta. Estamos en el problema, pero tenemos las promesas. Se nos presenta cualquier cosa y tú dices, bueno, ahora me toca levantarme a las 5 de la mañana a orar. Antes oraba a las 6, pero ahora entro más temprano a trabajar. Más fuerte. Tú dices, ay, Señor, en vez de ponerse la cosa más suave, se pone más difícil. Pero aleluya, usted ya sabe lo que Dios está haciendo, ¿o no es así? Él te está procesando. Te está procesando para sacar el mejor vino de tu vida. Y entonces, cuando el Señor te tiene ahí bajo la presión, entonces el Señor va a forzar tu sangre, tu sudor, tus lágrimas, tu fe para que te conviertas en la persona que el Señor quiere que tú seas. Ninguno de nosotros va a poder testificar del poder de Dios a menos que en nuestra propia vida podamos dar testimonio de eso. ¿O no es así? Dígame, ¿quién le dice a otro que pruebe una medicina si en él no ha surtido un efecto? ¿A quién le cree usted? Y tú lo probaste, tú usaste ese champú para el pelo, para que no se cayera el pelo. Sí, míreme cómo estoy, se me paró. Bueno, véndemelo. Es decir, tú tienes autoridad en lo que tú puedes dar testimonio de eso. Y la única manera en que nosotros vamos a ser usados y vamos a conquistar es que en nuestra propia vida se revele el carácter de Cristo. Nosotros no vamos a estar libres de las dificultades porque el Señor Jesús dijo en Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Diga conmigo, Él venció. Y dice la palabra que esa es nuestra victoria, que en Cristo somos vencedores. Y te quiero decir algo, es verdad que Satanás puede mostrarnos los dientes.
afilados y puede mostrarnos la garra para intimidarnos. Porque ese es su trabajo. Él no puede matarnos. Diga conmigo, Él no puede matarme. Pero quiere hacerme la vida a cuadritos. ¿Por qué? Porque entonces nos angustia, nos aflige, nos entristece, nos deprime, nos amarga. Pero si tú le dices, ¿sabes qué, Satanás? Yo ya sé cuál es tu artimaña, yo ya sé cuál es tu plan. Y ahora, ¿sabes qué? Te va a ir mal, porque ahora voy a adorar más, ahora voy a alabar más, ahora voy a buscar más a Dios. Entonces Él se va. Porque la Biblia dice, resistid al diablo, resístelo. Y resistir no es esconderse. Resistir es hacerle fuerza. Y dice que Él huirá. Y nunca más volverá a atacarte en esa área donde ya Él sabe, ya te probó y sabe que tú eres fuerte. No, yo ya sé que ese no se rinde con eso. Ya sé que no se rinde con aquello. Entonces recuerde, la presión tiene un propósito. Y el propósito es hacernos fuertes para cumplir la visión que Dios espera de nosotros. El enemigo intentará hacerte vulnerable para atacarte y que tú abandones lo que Dios te mandó a hacer. Pero el Señor va a estar contigo para darte fuerzas. ¿Cuáles son los propósitos del quebrantamiento? Para hacer un resumen de lo que hemos hablado. Lo primero, transformarnos. El quebrantamiento no es el final de nuestra vida. Es el plan de Dios para transformarnos. Lo segundo, el propósito del quebrantamiento, prepararnos para que le sirvamos a Dios. Lo tercero, que aprendamos a confiar y a depender de Dios. Confianza y dependencia de Él. Dios tiene que quitarnos muchas muletas. Confiamos mucho en nosotros, confiamos en nuestros talentos, en nuestras capacidades, confiamos en el amigo político, confiamos en que nuestros recursos vienen de otra persona. Vamos a la gente y no vamos a Dios. Cuarto, el Señor quiere limpiarnos y purificarnos para llevarnos a nuevos niveles de revelación. Y quinto, el Señor quiere sacarnos de la comodidad, porque la comodidad produce estancamiento. Hágale así al de al lado. ¿Estás cómodo? ¿Ahí donde estás? En tu trabajo, en tu casita, en tu carrito, en tu negocito. Hazlo otra vez así duro. ¿Estás cómodo? Ni se compra ni se vende. El cariño verdadero. Esta es la casita que me dejó mi abuelita. Yo aquí me quedo toda la vida. Yo aquí me pensiono toda la vida. ¿Y si ese no es el plan de Dios? Porque la comodidad produce estancamiento. Y me gustó mucho esa frase que leí. Decía, el estancamiento, la comodidad es la prisión que más estancamiento produce. Ay, estoy cómodo aquí, tengo el trabajo de mi vida, el sueldo de mi vida, la casita de mi vida, estoy tranquilo, aquí estoy, sí, no me muevan de aquí, estoy perfecto. Pero quiero decirte, el Señor te quiere incomodar. Dile, Señor, bate las aguas de mi vida, Dios. Bate lo que está estancado para que yo pueda, Señor, tener el fluir de los ríos tuyos. Y en mi vida yo pueda ir, dice la palabra, que de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Y mi vida pueda darle gloria a Dios. Mi influencia pueda crecer. Mis dones y talentos puedan ser desarrollados. Lo que Dios espera se cumpla en mí. Señor, ¿qué personas están esperando para conocerte a través de mí? Sabe que cada uno de nosotros es una puerta para que ciertas personas lleguen a Cristo. Y hay gente que está esperando porque tú le hables. Claro que Dios lo va a hacer contigo o sin ti. Porque Él no nos necesita. Él va a levantar más gente. Pero qué privilegio que lo haga con nosotros. Porque dice la palabra que solo los violentos arrebatan el reino. Y no se trata del violento que pelea, sino del violento que es fuerte, del que resiste, del que sabe cómo afrontar las dificultades. Entonces diga conmigo, el quebrantamiento no es el final, sino el inicio de una nueva vida. De lo nuevo que Dios tiene para ti. Y quiero dejarte con esta promesa de 1 de Juan, capítulo 3, verso 2. Y dice la palabra que nosotros todavía no estamos viendo a Dios como deberíamos verlo. 1 de Juan, capítulo 3, verso 2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga.
pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. El plan de Dios es que usted y yo cada vez, cada año, cada mes, cada día de nuestra vida nos parezcamos más a Él. Y dice la Biblia que cuando lo veamos como Él es, ya seremos transformados como Él. Y llévese esta promesa hoy. Si usted está en el quebrantamiento, no sé en qué etapa. Si usted diga, estoy siendo enterrado, estoy en la prensa, estoy en la poda, en la etapa que usted esté. Isaías 41, verso 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con mi diestra de victoria. Vamos a leerlo juntos. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties. Vamos, diga su nombre. No te angusties, Ana Milena, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra de victoria. Amén. Y lo invito a ponerse en pie. Vamos a pedirle al Señor hoy que en medio de la situación difícil Él pueda sanar las heridas de nuestro corazón, el temor, la angustia, aún la amargura. Y si puede cerrar sus ojos por un momento y ponerse la mano en su corazón, dígale: aquí estoy, Señor. Y tú sabes todo lo que he vivido. Sabes por lo que estoy pasando este año. Sabes lo que afronté el año pasado, Señor. Pero solo tú sabes lo que me espera en este año. Y yo te pido hoy, Padre, que me limpies, que me purifiques, Señor, y que me sanes. Sáname, Señor. Sáname de todo lo que llegó a mi corazón en ese momento difícil. Sáname porque la prueba me dejó herido. Lo difícil que yo viví, Señor, trajo a mi vida dolor, amargura. Vamos, un momento ahí a solas con Dios, háblele y dígale: Señor, reconozco que en ese momento difícil, Señor, yo quedé con muchas heridas. Vamos, piensa en ese momento difícil que usted vivió, no sé, la muerte de ese ser querido, el divorcio, el negocio se quebró, me echaron del trabajo. Señor, reconozco delante de ti, Padre, que ese momento que yo viví dejó en mi corazón temor. Temor a que esto se repita en mi vida, Señor. Temor a pasar por allí otra vez. Temor, Señor, a que yo no haya superado esa prueba, Padre. Dejó en mí rabia, Señor. Dígale a Dios hoy a quien usted necesita perdonar. Dígale: Señor, ayúdame a perdonar. Que cada vez mi corazón sea más rápido para perdonar la ofensa, Señor. Que cada vez más yo pueda tolerar a las personas difíciles. Yo pueda verlas como tú las ves. Yo pueda tener amor, Señor. Que cada vez tu gracia esté sobre mí, Padre, para ver que el otro no actúa así porque quiere, sino porque también está herido como yo, Señor. Ayúdame a ser parte de la solución y no del problema, Señor. Ayúdame a verte a ti, Dios, en medio de cada situación difícil, como el labrador de mi vida. Te lo pido, Señor. Y si se coloca la mano en su cabeza, ahora dígale: Señor, necesito que transformes mi mente. Lo primero que necesito es la transformación de mi manera de pensar. Porque tengo una mente, Señor, que se vuelve lógica. Tengo una mente que tiende a la comprobación, a pedirte evidencias. Tengo una mente que solo busca, Señor, argumentos, Padre. Lo reconozco delante de ti. Pero ahora, en el nombre de Jesús, y si repite conmigo: en el nombre de Jesús, yo llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Y toda la ciencia, la filosofía, la comprobación y lo que yo he aprendido, ahora mismo lo llevo a la cruz del Calvario y destruyo todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Vamos, y si usted levantó la mano como terco, póngase la mano en la cabeza. Dígale: Señor, aquí está mi terquedad, mi manera de hacer las cosas, mis argumentos, mis razones, Señor. Las peleas que tengo contigo, las discusiones que tengo con mi esposa, con mi esposo, con los que están a mi lado, Padre, porque no quiero escuchar. Y me ha tocado a veces aprender de los malos momentos, pero no quiero más ser ese terco, Señor, esa terca, llevado de su parecer. Sáname, Señor. Vamos, respire fuerte. Sáname, Señor. Hay un niño rebelde dentro de mí, Señor, lo reconozco.
Soy terco y rebelde desde la niñez, Señor. Ni siquiera podía obedecer a mis padres. Tenía rabia contra ellos, Señor. Creí que ellos siempre estaban equivocados. Sáname, Señor. Dentro de mí hay un niño que llora, Señor. Sáname. Quiero aprender a confiar en ti, Señor. Aprender a depender de ti. Si puede levantar su mano al cielo y por la fe apriete esa mano y diga: tu diestra de poder, Señor, me sostiene. Tu diestra de poder me ayuda. Tu diestra de poder me influye. Fe, Señor, fe. La fe del Hijo, la fe de Jesús en mí, Padre, para creer, para amarte, Dios, para buscarte, para servirte, Señor, para aceptar tu trato en mí, Señor, para dejarme podar, para que la presión saque de mí lo mejor y aún lo peor de mí, Señor. Pero que no quede nada, Padre, nada que estorbe tu obra, nada que impida tu propósito en mí, Señor, y yo pueda ser la persona que tú quieres.